Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a su habitual espacio de la Comisión de Lactancia Humana, donde nos vemos el último viernes de cada mes para desarrollar un tema sobre lactancia. De ahora en adelante, el mes pasado de descanso, por motivo del Congreso, que todos nos reunimos allí, pero la intención nuestra en este próximo eh, periodo de tiempo que estamos comenzando es invitar a cada una de las filiales a hacer una conversación, una exposición sobre alguno de los temas de relevancia en este tema, en esta importante materia. Estamos muy empeñados en que el año que viene podamos hacer el Congreso presencial de lactancia en la primera semana del mes de agosto, en la Semana Mundial de Lactancia. Hoy tenemos a la doctora Flor Ángel García Pérez, es nuestra invitada. La doctora Flor Ángel García Pérez, conocida por todos ustedes, es médico cirujano egresada de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Es especialista en pediatría y puericultura egresada del Hospital Miguel Pérez Carreño y es especialista en neonatología egresada del mismo hospital. La doctora Pérez es Magister Cienciaron en Educación Superior, mención Ciencias de la Salud, de la UCLA, es la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Y es adjunto al servicio de neonatología, dice aquí Coleman Puterman. Es profesora asistente de pregrado en medicina y posgrado en medicina de la UCLA, profesora RAP de neonatología. Ella también es facilitadora de los protocolos neonatales de UNICEF, de MPPS y de SBPP. Y es facilitadora y consejera de lactancia materna de UNICEF, de MPPS y de SBPP. Actualmente la doctora es la presidenta de la filial Lara y es miembro fundador de Alcepneo. Pero lo que más le importa a la doctora y lo que más la hace feliz es que es la abuela de Elías Lucas. Ajá, de Elías y Lucas. Y bueno, por eso es que está aquí y los que vengan. Adelante, doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, en especial a la doctora Badelli y a la doctora Yulay Margot, que es integrante de nuestra filial y forma parte de la Comisión de Lactancia Materna. Bienvenidos todos los que están presentes. Hoy vamos a disertar sobre un tema bastante interesante, en el cual vamos a revisar brevemente algo de su definición, de las generalidades, sobre su etiología, los factores predisponentes, brevemente la fisiopatología, los criterios diagnósticos clínicos y de laboratorio, y sobre el tratamiento, y vamos a hacer mayor énfasis en la prevención, que es la que a nosotros nos interesa, sobre todo porque esta ponencia es de la Comisión Nacional de Lactancia. Nosotros debemos estar bien atentos a hacer el diagnóstico temprano, oportuno, y el tratamiento también oportuno. Por definición, sabemos que la deshidratación hipernatrémica es aquella que está asociada a la presencia de un sodio sérico mayor de 145 miliequivalentes y que puede presentarse desde los 3 hasta los 21 días. Es un evento potencialmente grave que puede conducir incluso hasta la muerte si el tratamiento no es oportuno y si su diagnóstico es tardío. Las manifestaciones clínicas son muy variables. Puede ir desde un niño que veamos absolutamente deshidratado con signos del shock y cuya triada más frecuente de presentación es un bebé que se presenta con fiebre, deshidratación e ictericia, muchas veces diagnosticado a su ingreso como una sepsis neonatal. En este caso son claves la lactancia materna exclusiva, que no se ha instalado bien, que es ineficaz, con una pérdida marcada de peso. Y debe alertarnos un recién nacido que es traído por su madre con llanto incontrolable, que se pega al seno materno con un agarre que muchas veces no está adecuado, que tiene reflejos exaltados y que podemos tener alteración del estado de conciencia. Él intenta comer,
y se duerme. Y algunas veces, más grave, cuando ya vienen en estado muy tardío con convulsiones. Esto casi siempre es interpretado de repente como una sepsis neonatal con meningitis. La incidencia también es variable, va a depender de las series que estemos estudiando, puede ir desde 1.7 hasta 5.6 por cada 1000 nacidos vivos. Hay un hospital de la India, que es el que aparece aquí la referencia, donde se llegó a tener una incidencia hasta de 8 por cada 1000, hasta de 5.6 por cada 1000 nacidos vivos, y hay una serie de la Sociedad Española de Neonatología donde tenemos hasta 8, o sea que su incidencia es variable. Y muchas veces hay un subregistro porque muchos de estos recién nacidos son incluidos en diagnóstico de sepsis neonatal. Ok, con relación a citología, sabemos que la hipernatremia se da por tres vías de forma general: un aporte insuficiente de líquidos, pérdida de líquidos cuando tenemos cuadros diarreicos o vómitos, o un aporte exagerado de líquido, de sodio, perdón. Este aporte exagerado de sodio usualmente ocurre de repente por administración inadvertida, y el aporte insuficiente de líquidos puede ser también en las unidades de cuidados intensivos cuando no hay ajuste de los líquidos que ese recién nacido necesita. En esta ponencia nos vamos a referir específicamente a la ocurrida por lactancia materna ineficiente. Entre los factores que se incluyen por lactancia materna ineficiente tenemos los problemas con la síntesis de leche humana, que no se haya dado esa mamogénesis y esa formación adecuada para que se produzca la síntesis, y además no se haya producido en las primeras horas un agarre oportuno con retardo del apego, que puede muchas veces ocurrir en algunas unidades. Que haya dificultades para la extracción de la leche por parte del recién nacido, porque tenga presencia de alguna dificultad en la cavidad oral, una anquiloglosia, y que de forma general haya una baja ingesta diaria de leche humana no acorde a sus requerimientos. Y en esto debemos estar muy pendientes porque nosotros tenemos un problema que es de presentación siempre frecuente, que son las altas en nuestras maternidades muy tempranas, tan tempranas como 48 horas, en las cuales posiblemente no se ha vigilado el que se produzca una lactancia eficaz. Con relación a la fisiopatología, sabemos que tenemos un espacio extracelular y un espacio intracelular que se mantienen en equilibrio, habiendo paso desde estos espacios entre uno y otro del agua libre. Sin embargo, cuando hay ese aporte insuficiente, la hipernatremia se va instalando de manera progresiva y de manera lenta. Afortunadamente, el cerebro tiene un mecanismo de compensación, un mecanismo protector que se produce cuando esta instalación es lenta y es mayor de 48 horas. Esas grandes proteínas se van segmentando, formándose entonces osmoles idiógenos, que son los que van a hacer que haya presencia del agua intracelular, del agua intraneuronas. Entonces este mecanismo va a producir que se produzca el mantenimiento del líquido intracelular. Este es un mecanismo de compensación bastante especializado, el cual va a proteger al cerebro. Ahí tenemos que mioinositol, glicerofosfolicolina y betaína van a mantener ese volumen cerebral. Pero este mecanismo, que es de protección, también va a provocar que cuando no hay una corrección adecuada del sodio, lo que puede ocurrir de manera iatrogénica o de manera accidental, porque no se hacen bien los cálculos, ese mecanismo que protege también va a hacer que al corregir rápidamente el sodio haya entrada a esas células, a esas neuronas de líquidos, y se produzca edema cerebral, lo que va a provocar entonces convulsiones e incluso coma. Y la muy temida mielinolisis pontina, que va a causar entonces lesión cerebral.
Con relación a los criterios diagnósticos, clínicos y de laboratorio, vamos a ver que hipernatremia es todo aquel valor de sodio que esté por encima de 145 miliequivalentes por litro, y vemos que esta va a ser leve cuando va de 146 a 149 miliequivalentes, es moderada cuando va de 150 a 169 miliequivalentes, entre 170 y 180 vemos que es una hipernatremia severa, y se dice que es una hipernatremia extrema con pocos resultados favorables a los recién nacidos que lo presenten cuando este es mayor de 180. Vemos que el grado de deshidratación se puede subestimar también porque hay paso desde el líquido intracelular al extracelular, y de alguna manera en los primeros tiempos se conserva esa volemia. La clínica más frecuente es de fiebre. Vamos a ver que más del 65-66% de los recién nacidos en las series presentan fiebre. Los signos de deshidratación como postural seca y la ictericia, que son aquellos predominantes, que son los que nos van entonces a recordar esa triada, y la cual nosotros debemos estar pendientes. Puede haber también rechazo al alimento, somnolencia. Los recién nacidos comen y se duermen muy rápido. Y, por supuesto, los otros signos de fontanela hundida, signo del pliegue. Tenemos que esa pérdida de peso va a ser más allá del 10%, y debe llamarnos la atención cuando nosotros al tercer día ya tenemos una pérdida del peso de más del 7%. Por eso sería conveniente que los recién nacidos que son egresados entre 24 y 48 horas sean evaluados entre 48 y 72 horas luego de su egreso, porque como no se ha instalado seguramente una lactancia humana eficaz, debemos estar pendientes. También vamos a ver presencia de diuresis escasa con presencia de hidratos amorfos, aumento de urea y creatinina y una insuficiencia renal que es prerrenal. Además vamos a tener aumento de las aminotransferasas con alteraciones del laboratorio, con aumento de la bilirrubina total y fraccionada. Con relación al tratamiento, que es una de las cosas que más llama la atención cuando se va a hablar de deshidratación hipernatrémica, y a pesar de que hay varias actualizaciones, vemos que sigue poco consenso, que este siempre debe ser individualizado y que lo que importa es lograr una tasa óptima de caída del sodio y que ésta sea determinado más o menos en 0,5 miliequivalentes por cada hora. Se debe aportar corrección de agua y de sodio por cada grado de deshidratación y el nivel de sodio para así evitar las complicaciones. De todas estas conclusiones se sabe entonces que una corrección lenta es la que es más segura y es la que nosotros debemos procurar. Entre las controversias, se tiende a utilizar líquidos hipotónicos para diluir el sodio sérico. Se sabe que esto sería la tendencia. Sin embargo, este uso de líquidos hipotónicos va a desarrollar edema cerebral cuando esto ocurre de manera abrupta en la administración. La tasa entonces de caída del sodio va a ser aproximadamente de 0,5 miliequivalentes por hora, lo que nos conduce a que lo máximo que nosotros debemos disminuir en 24 horas son 12 miliequivalentes. Muchas veces hacemos unos descensos bastante bruscos y entonces esto puede conducir a este desenlace tan temido. Si nosotros tenemos signos de shock, de depresión importante de volumen, primero debemos corregir esa depresión de volumen y se expande generalmente con suero salino fisiológico y luego continuamos para corregir esa hipernatremia. Los principios generales entonces del tratamiento en el proceso de hidratación, vamos a ver que cuando hay shock, entonces reponemos ese líquido intravascular con 10 a 20 cc por kilo. Esto no se hace de manera abrupta tampoco, se hace más o menos de 30 minutos a 45 minutos. Y luego estimamos el agua libre, a pesar de que el mayor consenso está de que la determinación de agua libre es de 4 cc por kilo
por el sodio real menos el sodio ideal, hay recomendaciones fuertes de que este se debe calcular de manera individual para cada paciente. Y el volumen de líquidos para las 24 horas, las iniciales y las siguientes, usualmente se calcula el déficit previo. Vamos a ver que el cálculo del déficit previo va a depender de la pérdida de peso. Y es el peso al nacimiento que lo tenemos. Esto es un poquito a veces difícil porque muchas veces el peso al nacimiento no está bien determinado con el peso actual. Eso nos va a determinar entonces esa pérdida de volumen. Y los requerimientos para las siguientes 24 horas van a estar condicionados a la edad de ese recién nacido. Durante los primeros 7 días sería más o menos el cálculo de 80 cc por kilo, 70 cc por kilo en las primeras 48 horas, más o menos 10 cc por kilo por cada día, hasta el 7º día, cuando ya calcularíamos entre 100 y 150 cc por kilo día. Y se deben tomar en cuenta siempre esas cargas administradas rápidas. También calcular ese déficit de sodio. Nosotros tenemos que la mayoría de los casos clínicos, se lo pongo aquí solo para que observemos que la mayoría de los casos clínicos son prácticamente calcados, son recién nacidos que están entre los 3 y los 21 días, este es uno de 9 días, quien fue llevado por su madre a la consulta pediátrica. Ella refiere que come cada 3 horas, que llora mucho, que se alimenta y que finalmente se queda dormida. Al examen físico es una recién nacida, es un recién nacido que luce muy adelgazado, con periodos de decaimiento e irritabilidad y llora por hambre. Su peso al nacimiento fue de 3,6 kg y el peso actual es de 3.000 gramos. Ante la sospecha de deshidratación hipernatrémica, se realiza un sodio, el cual reportó 165.000 equivalentes. Entonces tenemos como datos la pérdida de sodio de peso de 600 gramos, que equivale a un 16,66%, y la meta es disminuir la natremia en 0,5 mil equivalentes por hora en 24 horas. Eso es 12.000 equivalentes. Esto se los pongo aquí para recordar que entonces tenemos ese sodio real menos el descenso que nosotros queremos, que es de 12, y llevaríamos a ese recién nacido en esas primeras 24 horas a 153, y en el resto de las 24 horas restaríamos a ese 153, que ojalá sea el que obtengamos, 12.000 equivalentes más para conducir esos siguientes 24 horas. Entonces, como dice acá, calculamos ese déficit de agua libre de 4 cc por kilo por el sodio real menos el ideal, y nos daría que esa agua libre para ese recién nacido serían 172,8 cc. Entre los errores que pudiésemos decir que se ha cometido a lo largo del tratamiento de casos era administrar esa agua libre como agua realmente libre, o sea, dar agua por vía oral acompañado de leche humana o de fórmula en aquellos recién nacidos que lo tenían. Y esa agua libre debe ser calculada dentro de la hidratación. Entonces, podemos guiarnos por el taller de atención de protocolos neonatales que se hizo en una oportunidad con el Ministerio de Salud, UNICEF y la Sociedad Venezolana de Policultura y Pediatría, donde podemos ver bastante bien este cálculo. Yo me voy a detener un poquito más en lo que nos interesa, que es lactancia materna y prevención. Ok. Entre los consejos que nosotros nos debemos llevar y que debemos estar bien pendientes, que se debe utilizar la vía oral para reposición siempre y cuando ésta sea posible. Si el abdomen de ese recién nacido tiene presencia de ruido, está adecuado para administrar y el recién nacido puede recibirlo, esa es la vía de elección. Si hay signos de shock, por supuesto, que la vía oral no está indicada. Y si tenemos un sodio que está por encima de 160.000 equivalentes, es necesario corregir por vía parenteral. Si el sodio se encuentra en menos de 160 con paciente estable, entonces administramos leche humana, leche donada, y si no disponemos porque no hay un banco de leche, se puede utilizar
fórmula sin abandonar en ningún momento la lactancia de su madre, la administración de leche de su madre. Es importante recordar que en ocasiones es un poco difícil porque precisamente lo que ha condicionado la deshidratación hipernatrémica es la presencia de escasa leche humana. Entonces debemos dedicarnos a que esa madre, me imagino que debe estar muy angustiada, con mucha dificultad para tener la cabeza tranquila para extraerse la leche. Sin embargo, nosotros debemos tener un soporte importante sobre esta mamá. Entonces ya sabemos que en casos graves, los líquidos endovenosos, tenemos que hacer reposición rápida y continuaríamos al estabilizar condiciones con la vía oral. No está indicada la administración de agua libre como agua destilada, ya que ésta se ha asociado con isquemia y perforación intestinal. No está indicada la corrección con bicarbonato, aun cuando haya presencia de acidosis. El tiempo de corrección hay que hacerlo de 48 a 72 horas. La ictericia, dependiendo de la edad y de los niveles, se trata con fototerapia. Tenemos también que recordar que esta ictericia está presente porque tenemos deprivación calórico-proteica, porque no tenemos un aporte adecuado de líquidos y que al irse realizando la corrección, esta ictericia mejora prontamente también. El aporte de sodio usualmente se realiza con soluciones hipertónicas de cloruro de sodio, y el aporte de glucosa siempre debe basarse en los niveles de glicemia del recién nacido. Tenemos que esta deshidratación ocurre generalmente en recién nacidos que fueron sanos a término y que no tuvieron a un aporte de leche humana adecuado. Entonces puede cursar casi siempre con euglicemia, algunos con hipoglicemia y otros con hiperglicemia, pero de forma general pueden tener euglicemia. Usualmente la reposición de glucosa requiere dextrosa al 5, algunas veces estas soluciones deben prepararse con dextrosa al 50, dependiendo de los requerimientos. ¿Cuáles son las complicaciones que nosotros podemos tener cuando hay una deshidratación hipernatrémica? Estas se deben a la presencia de deshidratación o a la corrección rápida de la misma. La deshidratación puede conducir a desórdenes como extracerebrales, como insuficiencia renal aguda, casi siempre presente, aumento de las enzimas hepáticas, acidosis metabólica, e incluso coagulación intravascular diseminada cuando ésta se presenta con signo de shock. Hemorragia cerebral, la cual se produce cuando esta hipernatremia ha sido muy rápida su presentación. Entonces, el tejido cerebral no tuvo tiempo de hacer ese mecanismo protector y se produce deshidratación de las células y hay entonces presencia de hemorragia por lesión de los senos venosos y presencia de convulsiones por cuando tenemos una hipernatremia severa. Y las atribuidas al tratamiento, que es la presencia de edema, convulsiones y la temida mielinolisis pontina o síndrome de desmielinización osmolar. Y por supuesto, son bebés que pueden fallecer por esta causa. Una de las cosas entonces que más me interesaba a mí en esta ponencia es la prevención. Se ha asociado la presencia de hipernatremia a carencias en el sistema sanitario, en que no se ha conducido bien a ese recién nacido, que nace perfecto, por decirlo así, sin mayores antecedentes, y que por déficit en la administración en los requerimientos de leche humana, llega a presentar hipernatremia. Entonces es necesario formación de personal sanitario, se debe dar apoyo y educación sobre lactancia, muy importante la instalación de esa consulta pediátrica prenatal, donde además de los cuidados del recién nacido, de las inmunizaciones, debemos ser un soporte muy importante para la lactancia humana. Se deben intensificar los cuidados de los neonatos cuando estén en maternidades, pesar al alta siempre para ver cuánto han perdido, si ellos están de 48 a 72 horas, y si tienen que permanecer más tiempo en las maternidades porque están en alguna observación,
deben ser pesados a las 72 horas para saber cómo va esa pérdida de peso. Se acepta que los recién nacidos a términos presentan una pérdida de peso entre un 7 y un 10%. Eso quiere decir que es más o menos un 1% diario. Si esa pérdida de peso al tercer día está por encima del 7%, es uno de esos recién nacidos que son neonatos de alerta. Deberíamos entregar siempre una guía anticipada al egreso de estos recién nacidos, decirle a la madre cuáles son los signos de alerta, si no moja los pañales como debe ser esperado, más o menos más de 6 en 24 horas, si hay presencia de orina escasa, si hay presencia, si no hay evacuaciones, y el control precoz tras el alta en todos esos recién nacidos que hayan sido productos de altas tempranas. Debemos prevenir entonces e identificar esos bebés que son más vulnerables. Finalmente, quiero decirles que la deshidratación hipernatrémica va a ser siempre una sombra en el amamantamiento, que nosotros debemos recordarla y debemos tenerla pendiente, que el reconocimiento tardío y retrasado conduce a hipernatremia grave y prolongada con un mayor riesgo de mortalidad y morbilidad. Finalmente, les quiero presentar a esta jovencita. Le pedí permiso a su mamá para tenerla en esta ponencia y en otra que ya di anteriormente. Ella es Alexandra, hoy tiene 8 años, es una recién nacida que nació pesando 3 kilos 560 y que a los 9 días pesaba 3 kilos y que llegó a hospitalización a los 17 días con un peso de 2 kilos 100 y con una deshidratación hipernatrémica de más del 58%, por una lactancia materna ineficiente. Muy bien, doctora, muchas gracias por su presentación. No sé si alguien de los presentes quiere hacerle una pregunta a la doctora Flor Ángel por su brillante presentación. Un tema súper interesante que muchas veces no lo manejamos del todo bien y que con estos egresos tan precoces y las mamás tan poco orientadas, pues ven al niño amarillito y tardan en consultar y se nos agrava muchísimo cuando lo recibimos. Tuvimos en la tarde de hoy un grupo nutrido, doctora, acompañándolos. Está con nosotros la doctora Yulay Margot, que es de la Comisión de Lactancia, la doctora Soto. La doctora Yulay Margot nos está diciendo que es un tema muy interesante, que es pocas veces manejado con la magistralidad de la doctora García. Claro que sí, así es. Ya le abro el micrófono. Ya puede reactivar el micrófono. Ay, muchísimas gracias. Lo que pasa es que se me cerró y cerré también la pantalla porque tuve un inconveniente. Y entonces tuve alguna dificultad. No terminé con relación a mi sobrina, de verdad que mi sobrina yo la considero como un milagro viviente, pues esta señorita, y que me ha obligado a mí durante años pues a tener un poquito más pendiente lo de la deshidratación hipernatrémica. Ella perdió muchísimo peso, su corrección también fue bastante rápida, así que yo la considero que ella es un milagro. Sus resonancias, controles desde el punto de vista renal, todos han estado bien, afortunadamente. Es la única hija de mi sobrina y entonces, bueno, tuvimos que pasar por ese trago amargo. Mi sobrina tenía
Se le hizo cuando fue muy jovencita una intervención quirúrgica por una hiperplasia mamaria virginal, que eran demasiado pesadas y hubo mucha inferiorización de sus mamas, lo que condujo a que ella no tuviese, claro, yo la vi cuando nació, me pasaron la foto, pero no sabía qué había estado pasando en el resto de esos días. Y mi sobrina de verdad que está viva, yo pienso que, bueno, afortunadamente fue bien atendida en el momento, cuando yo llegué full de convulsiones, convulsionó demasiado. Creo que la tenemos bien, afortunadamente. Entonces, esto no es infrecuente cuando mi sobrina presentó esta deshidratación. Hubo un caso también de alguien muy cercano cuyo recién nacido falleció, o sea, conocido, pues que falleció. No fue posible hidratarlo porque llegó una presentación muy tardía. Entonces, si el diagnóstico es oportuno, se realiza un tratamiento también oportuno. Y no tenemos quizá la posibilidad de un desenlace fatal o de consecuencias graves. Si tienen alguna pregunta, de verdad que estoy a la orden. Pues muy bien. ¿Alguna pregunta en el público, en el panel? ¿Considerar hidratación oral si la deshidratación no es muy severa, doctora? Sí, sí, es una de las pautas que se aplican la hidratación oral, pero una de las cosas muy, muy importantes es que se instaure la alimentación adecuada prontamente, que se le calculen los líquidos que ese recién nacido debe recibir, bien sea con lactancia de su mamá, de su propia madre, y si no hay, con leche donada, cuando tenemos un banco de sangre, y si no hay, está bien especificado a unos hospitales amigos de la madre y del niño, que se instaure una lactancia artificial de manera adecuada también. Una pregunta, doctora. ¿Qué tipo de suero utilizar? Sí, es por vía. Se puede utilizar solución oral. Lo que no debería administrarse nunca, que era una conducta bastante frecuente, era dar fórmula si la madre no tenía y aparte de eso le daban onzas de agua libre. Eso es lo que no debe hacerse, porque el descenso del sodio se produce muy rápidamente, muy rápidamente. Por lo menos mi sobrina tuvo un sodio de 185, o sea, una deshidratación, una hipernatremia extrema, con una pérdida del 58%. Ella fue hidratada por vía parenteral, por supuesto, como lo requería. Qué bueno. Gracias, doctora, por la respuesta. La doctora Francis Lameda nos dice, saludos a la doctora Flor Ángel de parte de una alumna, como siempre, excelente ponencia y desarrollo del tema. Varias veces durante el discurso de nuestro posgrado y ahora ya ejerciendo, he visto casos de pacientes con deshidratación y hipernatremia por la preparación inadecuada de fórmulas lácteas, por a veces desconocimiento de la madre y a veces del personal de salud. Eso no debería verse. Eso no debería verse porque esa era la causa principal de deshidratación hipernatrémica hace muchos años. No deberíamos ver ahorita madres que presenten, o sea, recién nacidos que presenten deshidratación hipernatrémica por administración inadecuada de una fórmula. Nosotros como profesionales de la salud, además, cuando no hay oportunidad de administrar leche humana porque la mami no está, la madre falleció o lo que sea, debemos aconsejar adecuadamente la administración de fórmula. La fórmula deberíamos considerarla como un medicamento, en la cual nosotros como pediatras somos los que debemos orientar su administración y además de orientar su administración, la forma de prepararla. Tenemos que preguntarle a las mamis, tenemos que revisar las mamas, ver si de verdad esa mama está preparada para la lactancia. Tenemos que revisar la boca del bebé, porque muchas veces tienen anquiloglosas que son las que dificultan que se haga un agarre adecuado, que se haga una transferencia adecuada de la leche. Entonces nosotros debemos vigilar el proceso de lactancia muy bien. Por eso el pediatra tiene que estar muy bien formado y ese es uno de los consejos que nosotros debemos siempre tener.
Muy bien, muchas gracias. Doctora Yolay Margot, ¿puede abrir su micrófono? Está autorizado a abrir el micrófono. De todas maneras, voy a... Ujú. Ok. Bueno, para comentarle a la doctora Vilma aquí, que ella dice que sus síntomas son inespecíficos y se confunden con mucha sepsis. Hace poquito en el servicio vimos un paciente que ingresa como una sepsis y era una deshidratación hipernatrémica. ¿Qué pasa? Que se le pide toda la batería y vemos que esa batería para diagnóstico de sepsis está toda negativa y estos recién nacidos lo que tienen es una presencia de hipernatremia. Entonces debe pedirse los electrolitos para descartar una deshidratación hipernatrémica y, el funcionalismo renal también, porque cursa con insuficiencia renal aguda que puede lesionar de manera permanente dependiendo del grado que haya alcanzado esa función renal. Muchas gracias. La doctora Carrizales también dice que es necesario entonces, de entrada, solicitar electrolitos séricos a todo recién nacido que consulte con esta sintomatología, por lo que implica la conducta seguida. Sí, sí, definitivamente es necesario determinar los electrolitos séricos cuando tenemos un recién nacido con esta clínica. No todo es sepsis. Entre los diagnósticos de la sepsis, además de la deshidratación hipernatrémica, también tenemos alteraciones endocrinas, alteraciones desde el punto de vista metabólico que debemos descartar. Muy bien. El doctor Ender Figueroa, como siempre, que nos acompaña, dice, excelente ponencia, doctora Florange. Muchas gracias, doctor Ender. Muchas La gracias a todos por su presencia. Sabemos que hoy está lloviendo y que de verdad está terrible. Yo pensé que casi no iba a tener la oportunidad porque estuvimos sin luz prácticamente hasta las 4 de la tarde. Dice el doctor Ender Figueroa, gana importancia la instauración de la consulta prenatal pediátrica para orientar a las madres. Totalmente, totalmente. La consulta pediátrica prenatal es una herramienta sumamente valiosa, sobre todo para nosotros sería imprescindible con todos estos recién nacidos que egresan tan tempranamente. Son alzas tempranas, altas muy tempranas, porque si vemos muchas veces en los centros de salud privados, estas altas incluso 24 horas y hasta entre 18 y 24 horas por cuestiones de costos de seguros, entonces las altas son muy, muy precoces. Entonces, esas son las madres que si están, incluso hemos visto madres que aún habiendo tenido asesorías por especialistas en lactancia materna, pero que posteriormente no hay la vigilancia temprana de un pediatra, incluso esos bebés pueden presentar deshidrataciones hipernatrémicas, porque amamantar, a pesar de que es un acto innato, a pesar de que es un acto absolutamente natural, no es fácil y no a todas las madres se le da de manera tan fluida eh, como en todos los recién nacidos. Entonces, no siempre, incluso madres que ya han tenido un primer recién nacido, un primer bebé, es su segundo o tercera gesta, se les puede presentar dificultades. Siempre evaluar la boca del bebé, siempre evaluar el proceso de lactancia, el agarre, eso que dicen de vamos a revisar si el niño se le está dando bien la paz, que es paz con S, posicionamiento, agarre y sostén adecuado, porque si no tenemos esos tres factores que aseguran que la lactancia se lleve, el proceso de lactancia se lleve a cabo de forma adecuada, pues falla esta transferencia de leche y falla esa administración adecuada de líquidos que requiere este recién nacido. Y es que definitivamente en los primeros días es indispensable chequear la lactancia materna. Sí, señor. Si usted apenas egrese a las 24 o 48 horas, chequear. Idealmente 48 horas. El peso se debería, incluso si nosotros tenemos cualquier recién nacido que esté en la maternidad, que muchas veces, bueno, ya están dados de alta, pero lo está en observación alguna cosa, ese recién nacido debería ser pesado a las 48 horas.
y con obligación a las 72 horas, porque si ese recién nacido ha perdido más del 7% de su peso, en ese momento, ese recién nacido tiene condición de vigilancia y debería observarse muy bien la administración de líquidos de parte de su madre. El darle los signos de alerta, la presencia de diuresis, a veces tienen esas orinas que son color ladrillo por presencia de uratos porque no está bien hidratado o que no han evacuado suficiente después de haber tenido una primera expulsión de meconio en las primeras horas. Entonces eso debe llamarnos la atención. Sí, así es. Esas son las preguntas básicas para Sí, hacer. son Bien. preguntas básicas que debemos conocer y debemos aplicar siempre. Y eso todo debe estar enmarcado para enseñárselo a la mamá en la consulta prenatal para que ella esté pendiente, porque cuántas mamás ingresan y no consultan sino hasta los 15 días a la semana o cuando el niñito está muy grave. Sí, si no se hace en la consulta prenatal porque no tuvo oportunidad de tener esa ventaja, debe darse como esa guía anticipada que les estoy comentando. Al egreso del recién nacido, que la persona que está dando el alta le debe hacer notar a la madre cuáles son los signos de alerta y cuáles son los signos de alarma. O sea, ella debe estar muy pendiente y debería siempre, que son una de las condiciones de egreso, que también ese es otro tema bastante interesante, el alta de un recién nacido, que nosotros antes de dar el alta, la persona que va a dar el alta debe verificar que la madre esté amamantando a su bebé adecuadamente. Eso es algo que debe ser una condición sine qua non para dar el alta. Y es una de las cosas en las cuales nosotros fallamos. Y es uno de los pasos que se deben seguir para el egreso adecuado de un recién nacido. Muy bien, doctora, muchas gracias. Tenemos aquí un comentario del doctor Pedro, creo que es el doctor Pedro Espina, que dice, excelente conferencia. A pesar de llegar algo tarde, el pediatra debe involucrarse más en la consejería de lactancia materna para prevenir y ofrecer consejos a la cabecera del paciente, la madre y la familia, y todos los que estén involucrados. Sí, señor. El pediatra debe ser por excelencia el facilitador, consejero, todo lo que ustedes digan de lactancia materna. Nosotros debemos ocuparnos. Y es un tema que muchas veces, de repente cuando estás en una ponencia, siempre decís, ay, otra vez lactancia materna. No, sobre lactancia materna nos falta conocer muchísimo. Cuando de repente vemos la presencia de esas moléculas y de todas las cosas maravillosas que tiene la lactancia materna, vamos a ver que aún nos falta mucho por conocer. Sí, y sobre todo incentivar a nuestras mamás a subir las tasas de lactancia que estamos La doctora tan... Yulay tiene la manito levantada. La doctora Yolanda tiene rato, pero puede hablar, ella tiene rato con la manita levantada. Claro, lo que pasa Sí, es lo que 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 las veo tan afanadas y ensimismadas, con ese calor ensimismadas. humano que están emanando ambas de esta tertulia tan sabrosa que definitivamente, bueno, primero agradecer, doctora Flor Ángel, No, gracias, porque gracias a ustedes definitivamente por es la un invitación. tema bastante complejo. Sí, Y señor. usted lo explica de una manera tan sencilla que todos siempre nos quedamos con ganas de seguir entendiéndolo más. Quien no se plantea este diagnóstico definitivamente no llega a él. Eso es muy importante saberlo. Y quisiera retomar de todo lo que usted ha dicho, que era una de las cosas que quería comentar, la insistencia de la consulta pediátrica prenatal, y de entender un poco más a la lactancia, pues también quisiera conversar un poquito de lo que son las altas de los recién nacidos, particularmente cuando los recién nacidos los recibimos de noche o los recibimos de madrugada. Lamentablemente vemos que el costo clínico por día
se incrementa, así sea en una institución pública, porque eso también se calcula, o en una institución privada, evidentemente siempre hay una premura desde la administración para egresar a la madre y a los neonatos. Yo insisto en que cuando uno definitivamente tiene algún tipo de dudas en lo que es el pase, el posicionamiento, el agarre, el sostén de ese neonato, cuando nosotros vemos en la evaluación de esas horas de hospitalización de ese neonato, donde efectivamente no hay un proceso de lactancia fluido, tenemos que citar a ese neonato a las 72 horas. Es definitivo. No podemos postergarlo o esperar hasta los 7 días o esperar a que la mamá nos llame por teléfono para comentarnos de algún síntoma que pudiera ser de alarma, recordando que en muchas ocasiones nos llaman de madrugada, justamente cuando suceden todos estos signos de alarma. Entonces, mi sugerencia sería, como complementando lo que ya ustedes ya habían comentado, el adelantar esa consulta y verificar el peso por lo menos a las 72 horas. Muchas gracias, doctora, por este comentario tan acertado. Gracias. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Alguien más quiere decir algo? La doctora Vilma dice algo aquí que es muy importante, llenarla de confianza y seguridad a que lo que ofrece su bebé. Nosotros vemos que cuando la mami tiene a su bebé en los brazos, está la abuela, está la tía, la vecina, casi que hay muchas personas queriendo meter la mano para dar consejo. Es muy importante que exista y que tenga su red de apoyo cercana, pero que esta red de apoyo la ayude, porque muchas veces tenemos a mamis que incluso las hacen dudar de si lo está haciendo bien, que hace poco fue una de las consultas que me hicieron y era muy difícil para esa señora con un bebé que tenía una ganancia de peso casi que nula, pero porque tenía unas personas ahí como pajaritos, de manera de verdad que muy difícil para ella. Entonces, esa confianza es necesaria y debería haber esa red de apoyo de pares, de personas que hayan amamantado en la familia y que tengan experiencia, pero que tengan experiencia real, ¿no? O sea, real. Sí, así es. Recuerdo que recibí una mamá con su bebé, pero me llevaba era la suegra hace poco. Y la suegra iba motivada a que por favor le indicara una fórmula porque Claro, esa niña no daba pecho, eso no estaba bien. claro. Empoderar a esa muchacha fue impresionante, hablando solo con ella y obviando a la suegra y dándole elementos a ella para que mejorara el agarre, y se puso a llorar de cuando vio que el bebé pudo mamar, la cité a los Claro, claro. mejoró el peso, luego Carlos la vio a la semana, pues mucho mejor. Y listo, ya se fue a vivir a 300 kilómetros de distancia y se fue tranquila y segura. Si eso Pero se logra rápidamente es sumamente importante, si no, hay que dar citas bastante cercanas. Yo no puedo hacer una recomendación así y verla a los 10, 15 días, porque quién sabe si está bien instalada. Eso es sumamente importante. a mí me encantaría que desde este espacio que nosotros tenemos, ¿cómo podríamos hacer para ser multiplicadores y ser realmente eficaces, eficientes? Porque, ok, aquí estamos 27 personas que hablamos, oímos, estudiamos sobre lactancia, pero ¿cómo hacer? ¿Qué estrategias, doctora, usted que maneja posgrado, pudiéramos utilizar? ¿Cómo nos adentramos en la maraña de este país para hacer algo realmente de impacto? Que diga, cónchale, la Comisión de Lactancia de todas las filiales de la sociedad se metió incansablemente y sí logró subir las tasas de lactancia. Bueno, una de las cosas usted le acaba de mencionar, que se le dé la presencia, la relevancia en los posgrados, que realmente un egresado de un posgrado de pediatría sepa cómo es el proceso de lactancia, cuáles son las condiciones adecuadas para que se lleve a cabo ese proceso de lactancia y que como pediatras nos ocupemos de hacerlo, porque muchas veces trabajamos de la mano. Yo no quiero denigrar de la presencia
de consejeras de lactancia, pero el pediatra tiene que ser el primer consejero. El pediatra tiene que ser el primero que conozca todo el proceso de lactancia y que sepa conducir el proceso de lactancia con esa mamá. Eso es sumamente importante. Yo no sé si fue una percepción particular, perdón, doctor. Ajá. Adelante, adelante. No, tranquila, dele. Ajá. Yo no sé si fue una percepción particular, pero yo este año me alegré muchísimo que en la semana de lactancia yo vi que el país completo se volcó, norte, sur, este y oeste, pero los pediatras. No fue como años anteriores que les duda, se reunían, sino los pediatras. Y eso es lo interesante, que seamos los pediatras los que tomemos estas riendas de este tema. Y seamos, Claro. ¿o sí, o fue una percepción mía? No, yo creo que sí, que hubo mayor participación. De hecho, nosotros en el posgrado tenemos la fortuna de contar con una de las residentes de pediatría, que ella antes de comenzar su posgrado es consejera de lactancia. La tuvimos incluso en uno de los live y ha sido invitada a los 2 años de su posgrado para conversar sobre lactancia. Eso llega mucho porque es un par que está hablando a otros pares. Entonces, es una residente que está hablando a otros residentes. Y eso es bastante importante porque no se ve como algo que está así como fuera de nosotros. Lo que comentó Francis ahí, que de repente nosotros durante el posgrado no se vio como un tema la deshidratación hipernatrémica. Debe verse como un tema la deshidratación hipernatrémica porque ocurre con mayor frecuencia de la que nosotros nos imaginamos. Ocurre, y muchos, por fortuna, gracias a ese mecanismo de protección neuronal que mantiene ese cerebro con ese volumen de líquidos adecuado, y de repente el niño retoma la administración de líquidos adecuadamente por leche humana o hasta por fórmula, que muchas veces es necesaria, que esa es otra cosa que nosotros debemos también evaluar, que en ocasiones es absolutamente imprescindible que un recién nacido, por causas mayores, como ocurrió en el caso de mi sobrina, que era una incompetencia real. O sea, ella fue tanto el tejido mamario que le quitaron que ella le quedó un tejido mamario prácticamente residual. Y aún así, con eso, con ese tejido residual, ella logró dar tetica, no era suficiente, pero logró dar lactancia materna hasta los 2 años. Entonces, eso se puede lograr, se puede revertir, pero si nosotros, como le dije, nos ocupamos, además de formar parte del programa del posgrado, debemos tener más actividades de entrenamiento, de formación del pediatra como consejero y facilitador. Sí, yo creo que incluso a nivel de pregrado, porque los médicos generales deben saber manejar lactancia Sí, señor. Cuando se van a sus rurales, ¿no? Aumentar las horas de lactancia. Sí, la doctora Ingrid dice aquí algo sumamente importante, que no fue una semana, fue realmente un mes. Nosotros celebramos el mes de lactancia, se realizaron como nunca eventos en todo el país. Sí, fue buenísimo. Este año, no sé si la pandemia nos hizo también tener como mayor presencia de esa comunicación desde el punto de vista inclusive ya presencial o virtual, pero tuvimos muchísimos eventos en todos lados. Muchas gracias, doctora Soto. Sí, así fue, tal cual eso que usted dice fue. Pero sin embargo, las tasas de lactancia siguen estando en todos los países bajas, muy bajas. Sí, pero en Venezuela particularmente, nosotros particularmente la tenemos muy baja. Sí. Aún con los 27, con los problemas que tenemos de adquisición de fórmulas de sucedáneos, aún con esos problemas es baja la tasa de lactancia. Bueno. Es muy baja. Yo recuerdo que en el año, ya para cerrar, para no seguir la tertulia tan larga, en el año 2020... Disculpa, pero es interesante.
Sí, hice una encuesta, que yo recuerdo que se las pasé a todas las filiales, sobre el conocimiento en lactancia, ¿no? Se llamó Lactancia Materna, asignatura pendiente. Y las Ajá. fueron comiquísimas, doctora. Los varones decían que eso no era problema de ellos, que eso era problema de las doctoras pediatras, que porque se iban a dedicar ellos a dar pecho, sí. Oh, Y Dios. y si no tenían hijos menos todavía, que ellos no tenían hijos, que cómo iban a dar pecho. Fue súper variopinta las respuestas que tuvimos de esa Sí. encuesta, que ahorita la voy a repetir a 2 años de distancia a ver qué pasa, a ver qué resultados hay. Pero bueno. Doctora, muchísimas gracias por Ah, gracias a acompañarnos, usted. muchas gracias por haber desarrollado este tema tan minuciosamente, dejándonos hasta cositas para llevar para la casa, comentarios, incentivó la tertulia. Y aquí hay un par de comentarios más de la doctora Katiuska Mata saludando cómo se miden las tasas de lactancia. Bueno, la OMS dice que Trabajo a través de trabajo dice que tenemos el 40%, ¿no? Pues de 4. investigación. Yo creo que esta es un poquito menos, porque Yo tengo de ah, escuela 27%. ajá, Sí. Y ahorita mucho estoy trabajo. Katiuska, saludos y saludos a todas las amigas que están por aquí presentes. Muchas gracias por la acudir doctora a la cita. dice, pienso también buscar un mecanismo de empoderar a la comunidad de conocimiento sobre lactancia materna. Bueno, nosotros vamos a seguir empeñados en estos webinars todos los últimos jueves de cada mes y estamos sumamente motivados con el Congreso Presencial de Lactancia que lo vamos a hacer por primera vez. Así Dios que, mediante. mediante, doctora, prepárese porque tiene, y ya vi varias aquí, la doctora Soto, el doctor Villalobos que está entrando y no se va a salvar porque está entrando a esta hora, y bueno, otros más. Así que muchísimas gracias a todos. Esto quedará grabado en el canal YouTube y bueno, comenzamos nuevamente otro año más de lactancia. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Hasta luego, gracias a todos. Muy buenas tardes a todos.